días, nosotros somos del Club Eloe Guiré de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México. Nuestros nombres son Lisbeth Márquez y Orlando López. Participamos en un evento de oratoria y nuestro título es ¿Eres tú un verdadero adventista? Nuestro propósito al haber creado este discurso es que todas las personas crean que Cristo viene pronto. De los inicios, Dios no solo creó un mundo perfecto, también creó al hombre como su elemento principal de la creación, un ser perfecto, lo hizo semejante a él. En el principio, el hombre era santo, un ser puro, tenía un corazón que radiaba amor abnegado hacia su creador. Era de buen entendimiento y sus intereses y aptitudes estaban en relación con los demás seres celestiales. Era santo y gozaba de un equilibrio perfecto, lo cual hacía que estuviera en armonía con su creador. También se le dio la libertad de poder pensar y actuar con libertad, pero contaba con un espíritu que dependía de Dios. Él enaltecía su grandeza, por lo cual él disfrutaba de estar en la presencia de Dios. Él era dichoso, él era feliz al estar frente a su creador. El hombre en su estado original, como habíamos escuchado, era perfecto en todos los sentidos. Pero cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Al separarse de Dios, nos volvimos seres, aparte de ser seres imperfectos, imagínense esto. Si un pecador pudiera estar en el cielo, en la presencia divina de Dios, ¿cómo creen que se sentiría? Si tú estuvieras en el cielo, en la condición en la que estamos ahora, para nosotros sería algo nefasto. ¿Por qué? Porque la luz no puede convivir con las tinieblas. Y para nosotros el estar ante la presencia de Dios, como dice su palabra, sería un fuego consumidor. La palabra de Dios dice que de la inmundicia no podemos sacar pureza. Eso es algo ilógico. ¿Por qué? Porque no podemos sacar nada malo de algo bueno. Entonces, cuando el pecado nos separó de la presencia de Dios, imagínense a ese Dios puro, a ese Dios que creó los universos, que creó el sol, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. El pecado lo que hizo fue separarnos de Él. Cuando nuestros padres cayeron en el Edén, se escondieron de la presencia de Dios. Y este libro nos dice que nosotros seguimos escondidos todavía a causa de ese pecado. Nos seguimos escondiendo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no nos permite conocerlo como Él es. Nosotros, al tener un cuerpo pecaminoso, necesitamos de un poder que nos pueda librar de este pecado. Por nosotros mismos no podremos hacerlo, ni juntando nuestra fuerza de voluntad, ni nuestras ganas de poder cambiar, podríamos hacerlo. Necesitamos un poder interno que pueda cambiar nuestro corazón y quitar toda esta egoísmo, este pecado que tenemos por un corazón limpio. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos erradicar las consecuencias de nuestra desobediencia en el pasado ahora? Recordemos la historia de Jacob. Él huyó de la casa de su padre por haber engañado a su hermano Esaú. Él se sentía culpable, él sentía el peso de su pecado que había cometido. Y cansado de todo ese sentimiento de culpa, se recostó sobre la tierra utilizando una piedra como almohada. Y en ese momento Dios acudió a él, como por medio de una visión, en el cual le mostraba una escalera que llegaba al cielo. ¿Y qué representa esta escalera? Pues esta escalera es el Salvador que nosotros necesitamos para podernos sentir libres. Esta escalera representa a Cristo Jesús. Él es el único que puede librarnos de este cuerpo pecaminoso, de unir el cielo con la tierra nuevamente, de volver a reconstruir la relación que antiguamente había entre el hombre y Dios cuando Dios creó el mundo. Nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo, como nosotros recordaremos, le dijo que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nosotros como jóvenes adventistas debemos de entender, y debemos de entender muy bien, que el nacer de nuevo debe ser un cambio completo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una condición pecaminosa. Si nosotros recordamos a Pablo dijo algo muy cierto, que lo que nosotros queremos hacer no lo hacemos, y lo malo
que no debemos hacer, eso es lo que hacemos. Y él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la condición que nosotros tenemos ahora, una condición de pecado, que nos aparta de Dios. Y si nosotros como jóvenes no nos esforzamos en primer lugar por estudiar, por acercarnos a Dios, porque la palabra de Dios dice que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si tú y yo no le buscamos a Él, no vamos a poder dejar ese lastre del pecado que nos ata a esta vida, que nos separa de Dios. Si nosotros seguimos con nuestra vida, yo no puedo decir que tú vivas mal, mi querido joven, ni que seas una persona hipócrita espiritualmente. ¿Por qué hipócrita espiritualmente? Porque muchas veces presentamos una cara que no somos, presentamos la cara del pecado que nos hace que querramos engañar a los demás haciendo cosas que realmente no somos. En el sentido espiritual, venimos a la iglesia, estamos aquí, pero nuestra mente y nuestro corazón están lejos de aquí, porque nos gustan más las cosas terrenales, nos gustan más el pecado, la sensualidad de este mundo, y eso es algo que como jóvenes luchamos, yo sé que todos los días. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomarnos de la mano de Dios y separarnos. Él es lo que decía, si nosotros encontramos a Cristo Jesús, vamos a encontrar la vida, vamos a encontrar la salvación, pero necesitamos dejar que Él nos transforme, que Él transforme este cuerpo pecador en un cuerpo espiritual, ¿verdad? Que es el que lucha todos los días por salir a flote. Entonces, en las manos de Cristo Jesús vamos a nacer de nuevo. Para concluir, nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros ya nacemos así, siendo personas pecadoras. Y yo ahora quiero hacerte una pregunta. ¿En verdad tú te consideras como una persona adventista? ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces, estando en la iglesia, actuamos como si fuéramos adventistas. Pero, ¿qué pasa cuando estás con tus amigos, en tu trabajo, cuando vas en el transporte público? ¿Cómo te comportas? ¿Te comportas en verdad como un verdadero adventista? Nos damos cuenta en cómo está el mundo actualmente. Vemos por doquiera muchas señales de que el regreso de Dios está muy cerca. Y seguramente nuestra generación sea la generación que vea a Jesús venir. Como tal, debemos de ser jóvenes que demuestren que conocen a Dios, que están agradecidos por ese gran acto de amor que Él mostró al haberse entregado en la cruz, al haber dado su vida por nuestros pecados. Por lo cual nosotros debemos de ser agradecidos con Dios por lo que Él hizo por nosotros. ¿Tú qué estás haciendo actualmente para agradecer lo que Dios hizo? Tus acciones, tus actitudes, tu forma de ser, no solo en la iglesia, sino afuera. ¿Cómo tú le agradeces a Dios por ese gran acto de amor que hizo por nosotros? La palabra de Dios dice que nosotros no debemos de menospreciar el que Jesús entregó su vida en la cruz por nosotros. La mayor necesidad del hombre, que fue el capítulo que escogimos, es que el hombre crea que Cristo Jesús es nuestro Salvador. En el momento en el que tú y yo creamos en eso, nuestra vida va a cambiar y nuestras actitudes y nuestras acciones van a hablar por sí mismas. Y en ese momento en el que nosotros demostremos que creemos en eso, las demás personas también van a creer que Jesús es nuestro único Salvador. De tal manera amó Dios al mundo. Mi querido joven, Dios nos amó y mandó a su Hijo. Dios invirtió todos los recursos del cielo, y el mayor de ellos, que es Cristo Jesús, para que tú y yo seamos salvos. Si nosotros no entendemos eso, si nuestra vida no cambia a partir de hoy, es en vano el gran sacrificio que el cielo ha hecho por nosotros, que Dios mismo ha hecho y que Cristo Jesús aceptó al venirse a humillar como un ser humano que murió en la cruz. Es en vano si nosotros no cambiamos de aquí en adelante. No podemos irnos de este lugar así como llegamos. Esto lo hemos escuchado una y otra vez, pero no es importante que lo hayamos escuchado una y otra vez, sino que lo apliquemos hoy, porque el día de mañana no lo vamos a saber. Entonces la invitación que te hacemos es que tú puedas ser un verdadero adventista donde quiera que vayas, que lo que tú hagas, todas las cosas, sean con la dirección de Dios,
que es lo primero que debemos hacer, volvernos a Él todos los días.